Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos un miércoles más aquí por la gracia de Dios transmitiendo en vivo esta serie la cual nosotros hemos titulado Bajo la lente de Dios. Déjenme nada más compartir, voy a compartir al grupo de la congregación. Eh, Esto que estamos viendo, voy a compartirlo. Bien. Permítanme un segundo para dar inicio a nuestro tema. Siempre lo compartimos al grupo de la congregación para que los hermanos puedan ver que ya iniciamos, y hay algunos hermanos que se conectan a ver el estudio, y hay unos que no pueden conectarse, pero ya se conectan o ven el estudio ya más al rato, ¿verdad? Entonces, ya lo tenemos aquí. Muy bien, ahora déjenme conectarme de acá para poder dar inicio. Y muy bien. Ok, perfecto, ya lo tenemos ahí. Pues bien, estamos con nuestra serie, la cual hemos titulado, ya vamos con esta serie aproximadamente, ya tenemos algunos, más de un mes ya tenemos con esta serie, la cual hemos titulado Bajo la lente de Dios, la cosmovisión bíblica, ¿verdad? Es así como lo hemos nombrado esta serie, Bajo la lente de Dios, la cosmovisión bíblica. Y pues hablábamos ahí que la palabra cosmos pues viene de mundo, viene de universo, y la palabra visión, pues de lo que uno ve, ¿no? Entonces, esta serie habla sobre cómo Dios ve el mundo, cómo Dios ve las cosas, y de esa manera un creyente, alguien que es nacido de nuevo, un creyente, un cristiano, debería de ver las cosas. Entonces, hemos estado aprendiendo y hemos estado hablando, pues, qué es la cosmovisión bíblica, por qué un cristiano debe tener una cosmovisión bíblica. También hemos estado hablando sobre los diferentes, vamos a llamarlo así, diferentes tipos de mente. Ya vimos sobre la mente redimida, vimos que es tener una mente redimida, vimos que es tener una mente, la mente de Cristo. Y en la mañana de hoy pues vamos a hablar un tema relacionado otra vez con la mente, pero lo vamos a llamar la mente provechosa. La mente provechosa. Entonces, hemos estado diciendo que no podemos tener una cosmovisión bíblica si no tenemos una mente redimida, renovada, iluminada, o la mente de Cristo. Entonces, debemos tener una cosmovisión bíblica. Cuando nosotros tenemos esa cosmovisión bíblica es porque tenemos una mente provechosa, ¿verdad? Entonces, y cuando nosotros hablamos de una mente provechosa, pues estamos hablando de que tenemos, vamos a llamarlo así, la palabra provechoso viene de una definición es un efecto beneficioso o positivo para una persona. Entonces, eso es tener una mente provechosa, ver el beneficio, ver ahora las cosas positivas en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver la mente provechosa. Y para comenzar este estudio vamos a ir al Salmo capítulo 119, Salmo capítulo 119, versículo 97, Salmo 119, versículo 97, que dice así: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Lo repito, Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué vamos a ver aquí o qué vamos a aprender aquí en cuanto a esto? El Salmo 119 ensalza la virtud de vivir en la mente de Dios, o meditar ahí en la mente de Dios, en su palabra, tanto en su obra. Y decíamos, o podemos ver aquí, que el verdadero nacido de nuevo, alguien que es nacido de nuevo, alguien que realmente es creyente, que es cristiano, es esta persona, alguien que ha tenido una mente redimida, renovada, iluminada, ahora amará y meditará en lo que antes odiaba.
Fíjate, repito, aquella persona que ahora es nacida de nuevo, aquella persona que realmente tiene la mente redimida, la mente renovada, la mente iluminada, ahora ella amará y meditará en lo que antes odiaba. ¿Qué es lo que antes odiaba? La palabra de Dios. Ahora el creyente medita y ama la palabra de Dios. Entonces, meditar en la palabra de Dios purifica nuestras mentes en pensamientos, en esos pensamientos que sí vienen realmente de parte de Dios. El que es creyente, el que es nacido de nuevo, yo no sé si tú eres creyente y has nacido de nuevo, eres cristiano, ahora tú has experimentado esto. Antes la palabra de Dios te aburría, antes el escuchar una predicación te era pesado, te era cansado, era aburrido, no leías la palabra de Dios y no encontrabas pues no encontrabas nada, ¿no? Y decías, ay, qué aburrido leer ese librote, ¿no? O sea, o nada más lo tenías ahí de adorno en tu casa, porque realmente tú no amabas la palabra y no encontrabas un sentido en leerla y en meditarla y en estudiarla. ¿Por qué? Porque tu mente estaba, como dice, tu mente no estaba redimida, no tenías la mente de Cristo, no tenías una mente provechosa. Pero una vez que hemos nacido de nuevo y que el Señor ha redimido nuestra mente, nos ha sacado de la esclavitud del pecado, hoy amamos su palabra. Hoy amamos la palabra de Dios, amamos leer la escritura, amamos escuchar un mensaje, amamos meditar juntos con los hermanos hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido redimida. El Señor nos ha librado de esa esclavitud que en nuestra mente estaba. Ahora podemos ver, ahora nuestra meditación en el día está en la palabra de Dios. Si nosotros como creyentes hacemos algo, fallamos, cometemos un pecado, pues nuestra mente inmediatamente se va a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Y es ahí cuando podemos ver que realmente un cristiano tiene la verdad absoluta, que que la palabra de Dios es su verdad absoluta. La Biblia se ha convertido en nuestra verdad absoluta. Si la Biblia lo dice, lo hacemos. Si la Biblia no lo dice, no lo hacemos. La Biblia es la que nos rige como creyentes, como cristianos. Y el apóstol Pablo sabía que la raíz principal del alma es la mente. Repito, el apóstol Pablo sabía que la raíz principal del alma es la mente. Y aquí es donde viene una pregunta. ¿Qué tan fortalecida está nuestra raíz? ¿Qué tan fortalecida está nuestra mente día con día? ¿De qué estamos alimentando nuestra mente todos los días? Un simple ejemplo, ¿qué hacemos en cuanto nosotros nos levantamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Algunos dirán, no, pues yo me hinco y me pongo a orar. Qué bueno, gloria a Dios. Algunos dirán, no, pues mira, yo me levanto y lo primero que hago es tomar la palabra de Dios, comenzar a leer. Qué bueno, gloria a Dios. Pero también algunos dirán, no, pues mira, yo siempre me levanto bien tarde, se me hace tarde para el trabajo y siempre ando a las carreras. Y pues ya hasta en la noche, si tengo chance, es cuando leo, oro y leo la palabra de Dios. Eso sí tengo chance. Pues ya no es tan conveniente eso. Inclusive algunos dirán, no, pues mira, yo en cuanto me levanto, agarro mi celular para ver si tengo notificaciones o para ver Facebook, para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces, la pregunta aquí es de qué estamos alimentando nuestra raíz, nuestra mente. ¿De qué la estamos alimentando? Si nosotros no estamos alimentando nuestra mente de la palabra de Dios, pues obviamente estamos pensando en otras cosas y cuando estemos en ciertas situaciones nos vamos a dejar llevar por otras cosas y no por lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia la hemos manejado o hemos estado hablando que la Biblia es como eso, como esas lentes, ¿no? Como esos lentes que alguien se pone para poder ver las cosas que a veces no ve. Hay lentes que se usan para poder ver las cosas, las letras pequeñitas, y hay lentes que sirven para ver a lo lejos. Y la palabra de Dios nos sirve en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Si nosotros no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, va a haber cosas que para nosotros van a ser muy difíciles de ver, aunque para otros creyentes sea muy sencillo ver.
porque realmente se están alimentando de la palabra de Dios y están viendo bajo la lente de Dios, bajo la lente, esas lentes que Dios pone. Entonces, tener una cosmovisión bíblica, cuando tú y yo tenemos una cosmovisión bíblica y nos estamos alimentando día con día de la palabra de Dios, como consecuencia trae una mente provechosa, que es el tema que vamos a hablar hoy, la mente provechosa. Tú no puedes tener una mente provechosa si no te estás alimentando de la palabra de Dios. Entonces, ya dijimos que la palabra provechosa pues es un efecto beneficioso positivo para una persona. Entonces, cuando tú y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, pensamos en la palabra de Dios, oramos, escuchamos mensajes y nos alimentamos de Dios, pues nuestra mente comienza a ser provechosa, comienza a ser de utilidad para estos momentos cuando nos enfrentamos en momentos de angustia, de tribulación, de persecución, en algunos casos difíciles. Nuestra mente comienza a trabajar porque nuestra mente es de provecho. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestras vidas. Entonces, ¿qué efecto beneficioso o positivo tiene para nosotros el tener una mente provechosa? Repito la pregunta, ¿qué efecto beneficioso o positivo tiene para nosotros el tener una mente provechosa? El primer efecto beneficioso positivo que tiene para nosotros el tener una mente provechosa es que el creyente desarrollará un gran amor por la Escritura y un tremendo deleite en ellas. Mira, deja de leer la palabra de Dios, deja de orar por unos días, deja de hacerlo y va a ser muy complicado volver a retomarlo. Va a ser pesado volver a retomarlo. Y con esto quiero decir, no es que la palabra de Dios no te agrade, no es que no te deleites en la palabra de Dios, no es que no ames a Dios, no es que no seas creyente, pero se te comienza a hacer pesado. Es como las personas que dejan de congregarse, que dejan de asistir a la congregación. Primero es un hábito que comienzan a hacer, primero despacito, muy sencillo, un domingo sí, un domingo no. Después ya 2 domingos no van, ya luego 3 domingos, luego pasa un mes, luego pasan 2 meses, pasan 3 meses y ya es muy difícil o complicado que vuelvan a retomar esto. ¿Por qué? Porque hicieron un hábito en su vida. Entonces, cuando nosotros tenemos esta mente provechosa, cuando nosotros nos estamos alimentando de la palabra de Dios día con día, el creyente, repito, desarrollará un gran amor por la Escritura y un tremendo deleite en ellas. En ellas. Entonces, nosotros nos regocijamos en la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros nos regocijamos. En la palabra de Dios, al escuchar los sermones, al escuchar las escrituras, es ahí donde nosotros comenzamos a alimentarnos. Y hay ocasiones donde nosotros podemos estar escuchando la palabra de Dios y al estar alimentándonos de ella, hay cosas que escuchamos que son deleitosas y decimos, híjole, a lo mejor pudiésemos, que ya habíamos estudiado algún pasaje de la Biblia, pero al momento de nosotros volver al escucharlo al escucharlo a través de un mensaje, decíamos, esto no lo habíamos visto así, y eso trae deleite a nuestra vida. Mira, fíjate lo que dice ahí mismo Salmo, capítulo 119, versículo 47 al 48. Dice el salmista, y me regocijaré en tus mandamientos. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. En tus estatutos. Entonces,
¿qué beneficio qué tan beneficioso o positivo es que nosotros tengamos una mente provechosa? El creyente, repito, desarrolla un gran amor por la Escritura y un tremendo deleite en ellas. Mientras más el creyente se alimenta de la palabra de Dios, tiene más hambre de su palabra, de conocer más a Dios. Yo ya les he dado este ejemplo, pero yo recuerdo cuando a los 16 años fue mi conversión y por primera vez yo pude leer la palabra de Dios. No quiere decir o sea, ya leyéndola yo y no alguien que la leyera, yo me podría haber considerado católico o romano. Pero cuando ya yo la comencé a leer por mi cuenta, comencé a estudiar la palabra de Dios y empecé a descubrir esto, pues tenía más hambre de la palabra de Dios, de saber quién es Dios. Entonces comenzaba a estudiar. Para mí era muy complicado en ese momento. Nunca había leído la Biblia, y leer la versión Reina Valera 1960, pues me era un poco difícil de comprender y de entender, y me tuve que tuve que comprar o conseguir una Biblia que era versión lenguaje sencillo, que era para niños. Y es ahí donde yo empecé a estudiar, a leer y comenzar a aprender de la palabra de Dios. Y esto cada vez en mí pues traía más amor por la Escritura y un tremendo deleite en ella. Me iba a la escuela y terminaba de la escuela, y lo primero que yo llegaba a hacer en mi casa era estudiar la palabra de Dios. Comencé a tener esta hambre por su palabra, este amor por las Escrituras, el comenzar a congregarme, el comenzar a ir con los jóvenes, comenzar a ir a una reunión familiar, comenzar a ir los domingos, donde yo pudiera estar aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, y esto nos habla, pues, que esto habla de que tenemos una mente provechosa, porque comenzamos a ver algo positivo en la palabra de Dios, algo beneficioso para nuestra vida. Entonces, otro beneficio otro efecto beneficioso positivo que tiene para nosotros el tener una mente provechosa es que el creyente tendrá el firme deseo de conocer la palabra de Dios. Entonces, mira, no solamente es este amor por la palabra, no solamente es este deleite al estudiar su palabra, el deleitarnos a estudiar su palabra, sino que también trae un deseo de conocer su palabra, conocer quién es Dios. Mira, yo que predico todos los domingos y que siempre estoy al frente, y tanto los miércoles, los domingos, que estoy ahí al frente exponiendo la palabra de Dios, tú puedes ver en las personas quienes se deleitan al escuchar la palabra de Dios, quienes gozan el mensaje, quienes los disfrutan el mensaje, pero también te puedes dar cuenta ahí quienes no. Quienes no lo disfrutan, quienes no les da igual la palabra de Dios, están con el celular, están volteando a otro lado, están pensando otras cosas, están viendo el reloj, como a qué hora se irá a acabar esto, como a qué hora se irá a terminar esto. Están distraídos, no están atentos escuchando la palabra de Dios. Y también entiendo que muchas de las personas que van a una congregación, pues no todas son creyentes, no todas son nacidas de nuevo. ¿Por qué? Porque pues, no. El hecho de que tú vayas a una congregación, eso no te convierte en creyente, eso no te convierte en cristiano. Entonces, el creyente, el tener una mente provechosa, hará que el creyente tenga un firme deseo de conocer su palabra. Entonces, ahí mismo Salmo 119, versículo 16 dice: mi mayor placer son tus mandatos, jamás me olvido de ellos. Fíjate lo que dice el salmista: mi mayor placer son tus mandatos, jamás me olvido de ellos. Porque de esta manera nosotros comenzamos a conocer al Señor.
Si, no sé, a lo mejor algún día preguntarle a Juan, que es el encargado ahí de adolescentes, si le preguntáramos cuántos de los adolescentes van porque realmente quieren conocer por su propia cuenta, vamos a llamarlo así, al Señor, y no que sus papás los obliguen a ir, yo creo que serían muy pocos. Muy, muy, muy pocos. O quién sabe, si a lo mejor ninguno. Que sea por su cuenta, de querer ir ellos y escuchar y aprender la palabra de Dios. ¿Y cómo lo puedes ver? A veces en las tareas que quizás el hermano Juan deja, ¿no? De contestar, de leer, de hacer. ¿Quién la hizo? Pues unos sí, otros no. Pero es ahí donde nosotros tenemos al tener una mente provechosa, tenemos este deseo por conocer la palabra de Dios, leer la Biblia. A mí me complace, a mí en lo personal me complace escuchar a otros pastores. Escuchar a otros pastores. Yo disfruto cuando alguien más predica en la congregación y no es que me tenga que ir a otro lugar a predicar, pero que alguien predica y pues yo estoy ahí disfrutando el mensaje, disfrutando la palabra, aprendiendo del Señor, conociendo al Señor. Yo lo disfruto mucho. Disfruto mucho escuchar la alabanza, como también a través de la alabanza estoy aprendiendo sobre Dios. Entonces, repito la pregunta, ¿qué efecto beneficioso, positivo tiene para nosotros el tener una mente provechosa? Ya dijimos, el primero es el creyente desarrolla un gran amor por la escritura y un tremendo deleite en ellas. El segundo punto, el creyente tendrá el firme deseo de conocer la palabra de Dios. El tercer punto, y el tercer punto, el tener una mente provechosa y conocer a Dios, llevará al cristiano a obedecerlo. Llevará al cristiano a obedecerlo. Ahí mismo en el Salmo 119, versículo 44 al 45, dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Lo repito, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Fíjate cómo el salmista aquí no dice guardaré tu ley cuando todo esté bien en mi vida. Cuando todo marche bien en mi vida, entonces yo guardaré tu ley, obedeceré tu palabra, haré lo que tú me digas, cuando todo esté bien en mi vida. Esto no dice el salmista. Esto no dice el salmista. El salmista dice siempre, para siempre y eternamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que no importa la situación en la cual yo me encuentre, sean momentos buenos, sean momentos malos, sean medios momentos que parecen ser buenos y malos, yo guardaré tu ley. Yo meditaré en tu ley. No importa la situación que tenga en mi trabajo, que tenga con mi esposa, que tenga con mi esposo, que tenga con mis amigos, que tenga con mis hijos, yo guardaré, yo obedeceré tu ley. Entonces, cuando nosotros tenemos esta mente provechosa, nos ayuda a obedecer al Señor. Nos ayuda a obedecer al Señor porque nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Yo creo que el creyente hoy en día, el cristiano evangélico, ha tenido un concepto muy erróneo, vamos a llamarlo así, de qué es que el Espíritu Santo hable en tu vida. Y cuando el creyente piensa o cree que el Espíritu Santo habla a tu vida de una manera así como audible, de una manera así como, que ya lo he puesto este ejemplo porque lo he escuchado, de que pues van ahí en el camión y yo voy ahí en el camión sentado y yo voy hablando con el Espíritu Santo. Oye, Espíritu Santo, fíjate que hoy tuve un día así, hice esto, y el Espíritu Santo me empezó a contestar, el Espíritu Santo me empezó a decir, no, mira, esto no es así, esto así, y luego tu tía Juanita dijo esto, tu tía Panchita dijo esto, o sea, no es así. El Espíritu Santo,
cuando habla nuestra vida, el Espíritu Santo usa su palabra, usa la palabra de Dios. Nos hace recordar las palabras de Cristo. Es ahí donde el Espíritu Santo habla a nuestra vida. Es ahí donde podemos tener esta respuesta del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos al igual una mente redimida, pues decíamos, hablábamos en unos temas pasados que tenemos una mente en libertad de la esclavitud del pecado, y es por eso que hoy nosotros como cristianos, al ya tener una mente redimida y una mente en libertad de la esclavitud del pecado, nosotros podemos decidir meditar en la palabra de Dios y obedecerla. Porque tenemos una mente ya libertada del pecado. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, él le está hablando a personas creyentes. Esta carta le está hablando a personas creyentes con la capacidad de controlar sus deseos. Mira, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo le está diciendo a los filipenses, Filipenses 4 del 8 al 9, vamos a leer, le dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo sabía que al meditar nosotros en la palabra de Dios y pensar en estas cosas, nosotros podríamos tener una mente provechosa. Si te fijas, todas estas cosas que Pablo dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, nos habla de algo provechoso, de provecho. Todo eso trae provecho a nuestra vida. Entonces, ¿qué evitará el tener esta mente provechosa? Evitará poner nuestra mirada en las cosas terrenales y que podamos tener una cosmovisión celestial, una cosmovisión bíblica. Entonces, cuando nosotros perdemos el ajuste de la lente, cuando nosotros quitamos la lente de nuestra mirada, nosotros vemos lo terrenal. Es como en el caso de Esteban, cuando Esteban estaba siendo apedreado, iba a ser apedreado. ¿Dónde mantenía Esteban su mirada? En el cielo, en lo celestial. Si Esteban hubiese mirado lo terrenal, pues a lo mejor se hubiese levantado y se hubiera enojado, y así como le tiraban piedras, pues se las hubiera regresado. Pero Esteban tenía su mirada en lo celestial, y al final Esteban pudo decir: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo nos manda, Pablo nos pide, o Pablo exhorta al creyente que tenga una mente provechosa, porque esa mente provechosa hace que nuestra mirada se enfoque en lo celestial, se enfoque en lo espiritual, y quitemos nuestra mirada de lo terrenal. Y cuando hablo de esto, hablo en todos los aspectos. En todos los aspectos. Mira, hay alguien, si nosotros tenemos una mente provechosa y hay alguien que te hiere, hay alguien que te lastima, lo terrenal, si tú tuvieras tu mirada terrenal, pues lo terrenal sería ir y tomar venganza, ir y hacerle lo mismo, él me la hizo, me la paga. Yo no soy ningún tonto, yo no me voy a dejar que me hagan esto, yo voy a ir y yo lo voy a hacer. Eso sería tener una mirada terrenal. Pero cuando nosotros tenemos una mente provechosa, nuestra mirada está en lo celestial y vemos las cosas como Cristo las ve. ¿Qué nosotros haríamos con esa persona? La perdonaríamos. ¿Por qué? Porque nosotros tener, como decíamos el miércoles pasado, la mente de Cristo. Entonces, versículos atrás de esto que leímos de los filipenses, en el versículo 6, antes de esto Pablo les está hablando a los filipenses sobre el afán y las necesidades que tenemos en este mundo.
Es lo que Pablo les está hablando versículos atrás a los filipenses. Pero, y Pablo les dice que nuestras peticiones sean puestas delante de Dios y así experimentaremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y cuidará nuestro corazón y nuestra mente. Hay muchas cosas que no van a salir como nosotros queremos, como nosotros pensamos, pero si nosotros tenemos una mente provechosa, podremos descansar en Dios, podremos descansar en su palabra. Por eso ahí les decía en Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículos atrás, Pablo les dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, el tener una mente provechosa aún guarda vuestros pensamientos. El tener una mente provechosa guarda nuestro corazón. Y es por eso que Pablo le dice, en esto pensad, en todo lo verdadero. En todo lo verdadero. Hermanos, este mundo está lleno de mentiras para justificar los errores de las personas. Ahora tristemente las personas mienten por todo. Mienten por todo. La mentira es la salida más rápida que alguien puede tener. Entonces, comienzan a mentir por todo. El mundo está lleno de mentiras. Por eso Pablo les dice, piensen en lo verdadero. En lo verdadero. ¿Qué también les dice Pablo? Piensen en lo honesto. En lo honesto. La mente provechosa te hace pensar en lo verdadero, te hace pensar en lo honesto. La deshonestidad está disparada. Ahora en todo negocio, en todo trabajo, para que te vaya bien en la vida, hay que hacer una tranza, hay que hacer un soborno, hay que aprovecharse del prójimo para yo poder escalar. Y esto no es así. Pablo dice, no piensen de esta manera. Una mente provechosa estará en lo verdadero. Una mente provechosa estará en la honestidad. Una mente provechosa estará, Pablo dice, piensen en lo justo. En lo justo. Seamos justos en nuestro trabajo, seamos justos con nuestros trabajadores, seamos justos con nuestra esposa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. No inclinar la balanza aún con nuestros hijos. Hay papás que no son justos con los hijos. Hay papás que con unos hijos son más condescendientes que con otros. Hay papás que le muestran más amor a su hijo, a un hijo, que a otro. Esto no habla de justicia, esto no es tener una mente provechosa. Esto no es tener una mente provechosa. El que tú como papá inclines la balanza más sobre un hijo que otro, que le muestres más amor a un hijo que otro. Y esto lo estudiamos en la serie que dimos de familias de carne y hueso, cómo aún los hombres de Dios fallaron en esto. Pablo dice, sean justos en esto. Sean verdaderos. La mente provechosa te hace tener una mente verdadera, una mente honesta, una mente justa, o ser justos, perdón. También Pablo dice, mantengan, que piensen en lo puro. Una mente provechosa te hace pensar en la pureza. Tanto en la pureza, cuando habla de lo puro, se refiere más, va enfocado a esto en una pureza sexual. En una pureza sexual. Ahora tristemente todo es sexo. Las canciones, las películas, las series, todo es sexo. Todo tiene doble sentido. El internet está plagado de impureza sexual. Sexual. Ahora las relaciones que Dios prohíbe, la gente las llama libertad, les llama amor, cuando Dios dice que no es correcto. Dios dice que no es correcto, y tristemente esto de la pureza sexual, de no tener una pureza sexual, se da en todos lados. La otra vez yo estaba viendo un predicador que
estaba en un congreso de varones. Y el predicador, para empezar, su forma, su estilo, se veía medio raro, ¿no? Su medio raro. Entonces es conocido el predicador. Entonces me metí ahí, veía congreso de varones. Y comenzaba a predicar y hablaba así de que, pues aquí estamos puros varones, ¿no? Sí, y no, parece que aquí hay puras niñas. A ver, acá, ¿cómo? O sea, haciendo estas cosas, ¿no? Que se oye un grito de guerreros, no sé qué. A ver, un grito de guerra. Y, a ver, no los escuché. Luego otra, más fuerte. Ay, y le empieza a hacer como si fuese homosexual. Ay, me asustaron, qué machotes. Es triste. Es triste esto. Y algunos pueden decir, ay, ¿eso qué? Pues nada más estaba haciendo una broma. Algo que Dios no le agrada. Algo que Dios reprueba. No por algo el Señor dice ahí, compórtense pues varonilmente, ¿verdad? O sea, compórtense varonilmente. Entonces, ahora tristemente la pureza sexual no cuenta ya. Ahora que una muchachita sea virgen y quiera guardarse en el matrimonio, es cuestión de burla. Es cuestión de burla y de que ella quiere guardarse para el Señor, quiere guardarse para su marido. Es cuestión de burla. ¿A dónde hemos llegado con esto? Por eso Pablo dice, la mente provechosa piensa en lo puro. La mente provechosa, también dice el versículo, piensa en lo amable. En lo amable. En lo amable, cuando hablamos de amable, pues hablamos de esta amabilidad, de ser amable con las personas, principalmente con los tuyos. Ser amable con tus hijos, ser amable con tu mujer, ser amable con las personas que te brindan un servicio. ¿Qué tanto mostramos al mundo con nuestra amabilidad que somos creyentes? ¿Qué como creyentes de que realmente decimos tener una mente provechosa como cristianos no somos pleiteros, no estamos buscando luego ahí el pleito? Yo lo he dicho, hablaba una vez con unas personas, se congregan en otro lugar y hablábamos y él, no, que yo andaba en la calle, me iban a chocar y yo soy de mecha corta. Yo a mí en cuanto luego me hacen algo, yo me bajo y si es, yo me agarro trancazos. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, un creyente que a la primera, yo aquí estoy presto para pelear, eso no es correcto. Un creyente que no sea amable con el mesero, que no sea amable con el oficial, que no sea amable con los maestros, que no sea amable, respetuoso, ¿de verdad? ¿Tú te imaginas a un Cristo no siendo amable? ¿Tú te imaginas a un Cristo siendo pleitero? ¿Tú te imaginas a Cristo yendo a un restaurante y al mesero a hablarle feo? ¿Cómo pues? A tus trabajadores, ¿eres amable con tus trabajadores? ¿Eres amable con tu patrón? La mente provechosa es amable. Pero luego nos justificamos, es que yo soy así. ¿Así cómo? ¿Así cómo? Porque se supone que cuando el Cristo llega a la vida de una persona, transforma, cambia. Pablo nos dice también que tener una mente provechosa es ser de buen nombre, ¿verdad? De buen, todo lo que es de buen nombre, dice Pablo. Y cuando hablamos de buen nombre, algo digno de elogiar. Pensar positivo, aquellas personas, cuando dice de buen nombre, que seamos de buen nombre ante la sociedad, pero que también nuestro pensamiento sea un pensamiento positivo. Y con esto no te estoy hablando de solamente pensar positivo y nunca lo negativo, pero qué feo es cuando te enfrentas con personas y más que dicen ser creyentes, que todo es negativo en su vida, nada les parece. Nada. Hermanos, vamos a hacer esto en la congregación. O eso. ¿Y eso para qué? Hermanos, ¿y eso para qué? Y esto, siempre lo negativo, lo negativo, lo negativo, lo negativo. No les gustan los cambios, no les gusta nada. Si estamos bien, pensando siempre mal, pensando negativamente. Eso no es tener una mente provechosa.
Dice Pablo también, si hay virtud alguna, si hay virtud alguna. Y esto de virtud alguna es estar dispuesto a hacer bien al prójimo. Tener una mente provechosa nos ayuda a estar dispuestos a hacer bien al prójimo. No solamente aquel que te pueda retribuir lo que tú le das, sino aquel que sabes que no te lo puede dar, sino aquel que sabes que quizás no te puede regresar el favor, quizás aquel con el que casi no convives, quizás aquel con el que casi no ves. Virtud alguna, estar dispuestos a hacer bien al prójimo. Por algo después dice Pablo, si algo es digno de alabanza, digno de alabanza, digno de alabanza. Esto excluye lo detestable y lo despreciable. Algo digno de alabanza. Y la pregunta aquí serían estas. ¿Cuál es la intención con la que hacemos las cosas? ¿Cuál es la intención con lo que nosotros hacemos todas las cosas? ¿Es digno de alabanza? ¿Cómo ocupamos nuestro tiempo libre? ¿Es digno de alabanza? ¿Qué vemos cuando nadie nos ve? ¿Lo que vemos cuando nadie nos ve es digno de alabanza? ¿Qué escuchamos es digno de alabanza? Las amistades que tenemos, que decimos, mis cuates, mis amigos con los que me gusta pasar tiempo, mis hermanazos, ¿son dignos de alabanza? Y la pregunta más retadora, ¿cómo eres como esposo, padre y cristiano? ¿Es digno de alabanza? ¿Es digno de alabanza? Cada una de las respuestas que nosotros demos serán dignas de alabanza. Hermanos, cuando Pablo nos da el contexto de no poner nuestra mente y mirada en las cosas terrenales, dice, por lo demás, hermanos, en esto pensad. Alguien ha llamado a estos versículos, cuando dice, en esto pensad, en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo. Algunos teólogos han llamado a este versículo como la biografía de Cristo. La biografía de Cristo. Porque Él es el único que es todo verdadero, todo honesto, todo justo, todo digno de alabanza. Hermanos, pongamos nuestra mente y nuestros ojos en Cristo, que solamente Él es el autor y consumador de la fe. Y con este tema quiero llevarte a esta reflexión y reflexionar yo también. ¿Qué tan provechosa es nuestra mente? ¿Qué tan provechosa es nuestra mente? Nosotros somos el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Somos embajadores, imitadores. Somos cristianos. Por eso, en todo esto debemos pensar. Debemos pensar. Hermanos, hasta aquí termina nuestro tema número 6. Nuestro tema número 6 de esta serie Bajo la lente de Dios, la cosmovisión bíblica. Y concluimos con nuestro tema, la mente provechosa. Espero en Dios el próximo miércoles podamos seguir aquí con nuestro estudio a las 10 de la mañana. Y les recuerdo que el día de hoy a las 7 de la noche en nuestra congregación, en nuestra iglesia local, tenemos a las 7 reunión de oración y a las 7:30, 7:40 sigue nuestro estudio, el cual estamos viendo ahorita, la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es la que estamos estudiando. También si gustas acompañarnos, ahí te esperamos de una forma presencial. Y los domingos a las 9:30 de la mañana te esperamos también en nuestra iglesia local para la reunión general. Que estén muy bien, que Dios me les bendiga y nos vemos, primero Dios, el próximo miércoles. Bendiciones.